hablando de economía. La semana pasada estuvo todo el sistema político con sus ojos centrados en Cristina Fernández de Kirchner. Y Cristina Fernández de Kirchner dijo que Caputo alquila dólares para las reservas. ¿Se pueden alquilar dólares para las reservas? ¿Es esto lo que hace el ministro de Economía? Bueno, no es exactamente eso, técnicamente, pero ¿sabes qué? Se le parece cada vez más. Los préstamos que está tomando Caputo, como este, que hace 15 días cerró con 7 bancos internacionales, son préstamos cada vez más onerosos, a un plazo cada vez menor y con condiciones al margen de la tasa de interés que son cada vez más estrictas. Claro, en este caso, además de la tasa del 8,25% anual en dólares que comprometió con los bancos más importantes de Wall Street, entregó bonos en garantía que pueden ejecutar en la moneda que quieran esos mismos acreedores que prestaron las reservas casi que prácticamente para que mañana se las muestren así al Fondo Monetario. Mirá, mirá, las tengo. Mirá, mirá, FMI, las tengo. Acá están, no te preocupes. Acá están, que están todas juntas. Claro, en realidad no están. Y ese es el problema. Alquilarlas para mostrárselas al Fondo Monetario mañana es cada vez más caro. Y es cada vez más caro porque en parte Argentina fue quemando instancias de crédito de la mano del mismo Luis Caputo. Pero el equipo económico está rascando todas las ollas que puede. Y ahora vas a ver 3 o 4 ejemplos que son para mí muy elocuentes. El primero lo reveló hoy el propio Banco Central. El Banco Central informó que las ventas en el mercado de futuros durante el mes de mayo, o sea, con el desembolso del Fondo Monetario recién recibido, recién incorporado a las arcas del Banco Central, fueron no solamente récord, sino que fueron el quíntuple que las ventas de dólar futuro en abril. ¿Qué es el dólar futuro? Una apuesta, lo hemos conversado varias veces acá, una apuesta entre quienes dicen que va a haber una devaluación y quienes dicen que no. Bueno, el Banco Central se puso entre quienes dicen que no y jugó a eso 1.946 millones de dólares. Claro, en abril ya había resultado preocupante que pusieran 409 millones, pero la cifra que admitió hoy Bausili, el presidente del Banco Central, que jugaron a ese dólar futuro de diciembre, es una cifra que seguramente le tendrán que explicar al Fondo Monetario y a la misión que llega mañana a Buenos Aires de esos hombres de negro. Pero hay mucho más, hay mucho más. Por un lado, Caputo, la semana pasada, con Bausili desde el Banco Central, colocaron los primeros Bopreal Serie 4. Y vos me decís, ¿qué es eso? ¿Una enfermedad? No, es un bono. Es el bono con el cual, a principio de la gestión Milei, le pagaron a los importadores que tenían deudas con el exterior por importaciones que el gobierno anterior, el gobierno peronista, no los dejaba hacer. Entonces, quienes tenían registradas deudas pudieron comprar con dólares Bopreales para hacer frente a esas deudas. Pero el Bopreal, luego se supo, era un mecanismo de intervención monetaria y cambiaria también del Banco Central. Entonces, lo que terminó haciendo el gobierno, también para colocar esos Bopreales en más manos, fue hacerlos más atractivos. Esto que en la jerga financiera se llama ponerle endulzantes, incluyó la posibilidad de que con esos bonos se puedan pagar impuestos nacionales. Y los Bopreal emitidos la semana pasada, los de serie 4, por primera vez empiezan a consumir la recaudación del próximo gobierno, porque se van a poder usar para pagar impuestos nacionales entre abril y octubre, ¿sabes de qué año? De 2028. Claro, ya en mayo de este año se sintió el impacto de la primera tanda de Bopreales, que el gobierno, para ser atractiva,
convirtió en utilizable para el pago de impuestos nacionales desde abril de este año. Entonces ya en mayo se sintió que hubo menos recaudación porque algunos compraron BOPREALES, obviamente a una tasa menor a la nominal, y pagaron con eso impuestos ahorrándose una guita. El problema es que esa no recaudación es la que después justifica que se ajusten, por ejemplo, los fondos para las jubilaciones y pensiones. Entonces, lo que sí les dan a los que compran un bono, que tienen esa capacidad para arbitrar su pago de impuestos a través de un bono, no se lo dan a los jubilados, a los científicos, a las maestras, a las enfermeras y todo el resto de la gran colectividad de dañados por la motosierra. Claro, hay más que esto, porque también Caputo está pactando con distintos sectores otros contratos de alquiler de reservas para mostrarle al Fondo Monetario que hace lo que en realidad no hace. Por ejemplo, lo que hizo con las grandes cerealeras. En este trimestre de oro de liquidación de la cosecha, históricamente los gobiernos acumulaban reservas. Y era porque el campo vendía mucho de lo que empieza a cosechar a partir de marzo, en abril, en mayo y en junio. Bueno, esa acumulación de reservas este año no existió. Por eso les digo, va a haber una discusión con el Fondo Monetario. Pero lo interesante es que cuando uno mira la liquidación de soja, ve que sí liquidó el campo. Y liquidó mucho. Vos fíjate, la campaña 2024 está en amarillo, la 2025 está en gris. Ese es el ritmo de liquidación de cada uno de los meses, ¿no? Tenés enero, febrero, marzo, abril, mayo, bueno, y hasta diciembre. Lo que podemos ver en este gráfico, en azul está la diferencia entre una campaña y la otra. Lo que se cosechó fue más o menos lo mismo, porque fueron dos buenas campañas, la del año pasado y la de este, a diferencia de la del año anterior, que había sido una catástrofe por la sequía. Con esta misma cosecha que el año pasado, lo que se ve es que hay más liquidación que el año pasado, que era la línea amarilla. Claro, eso se va a compensar en los últimos meses del año, presumiblemente. Estas son las exportaciones ya pactadas para hacerse en esos meses, que obviamente, como todavía falta, todavía no cobraron volumen. Pero fíjate vos que esas liquidaciones, que no engrosaron, insisto, las reservas, las hizo el complejo agroexportador. ¿Y quién concretamente dentro del complejo agroexportador? Los jugadores más poderosos. Claro, el mercado liquidó, según este gráfico de Germán Iturriza revela, es sobre información de la Bolsa de Comercio de Rosario, de todas maneras, que se actualiza semanalmente, pero liquidó 6.700.000 toneladas de manera anticipada. Y esto, como Caputo ofreció una rebaja de retenciones al que adelante el 95% de los dólares y los liquide en el momento, se convirtió en un ingreso de 4.500 millones de dólares. Da eso, 6 millones y pico de toneladas por 700, por 0,95, que es lo que tienen que adelantar, da más o menos 4.500 millones de dólares que se liquidaron por encima del año pasado. Entonces, si las multis ingresaron dólares, si el Banco Central, el gobierno, los gastó porque no los acumuló en las reservas, pero a la vez no se van a liquidar en el resto del año, la necesidad de alquilar reservas para mostrarle al Fondo Monetario que hay acumulación es mayor todavía. Pero fíjate, el pacto con las cerealeras, que son las únicas que tienen la espalda para adelantar el 95% de las divisas de una producción que acaban de liquidar y que obviamente de ahí hay que detraer los costos de la próxima cosecha, bueno, solamente pueden hacer este adelanto las grandes compañías, las que concentran el mercado de exportación. Bueno, esto se hizo a costa de los productores, que ahora van a ver cómo vuelve a aumentar del 26,5% al 33% la retención a la exportación de soja
a partir del 1 de julio. Y algunos están a las puteadas porque empiezan a fundir, empiezan a quebrar. En las zonas más alejadas de los puertos empieza a dejar de ser rentable plantar soja en la Argentina. Sí, en la Argentina de Milei, como en la Argentina de la Rúa o anteriormente en el menemismo, empieza a quebrarse el negocio más rentable de todos, que es la pampa húmeda. Y ahí los vimos a Los Grobo, vimos a Agrofina, vimos a muchas compañías que se habían sobregirado, además, tomando deuda y haciendo bicicleta financiera, que presentaron convocatoria de acreedores en lo que va de este año. Bueno, hay hasta petroleras y prestadoras de servicios petroleros que están en esa situación también por haberse sobregirado, como Caputo, que echa mano a cuanta caja se le pone enfrente. Mirá, también hay otra caja que te voy a mostrar ahora, que hasta ahora no se había visto, que implica un pacto con los acreedores externos a costa de los contribuyentes argentinos y de los ahorristas argentinos también. Porque hay muchos ahorristas que hacen, por ejemplo, inversiones en el Banco Nación, que se financian, hablábamos del campo recién, a través de la banca pública. Bueno, fíjate al Banco Nación, al que suelen colocarle cuánto bono de la deuda y cuánta letra emita Caputo, fíjate cómo vio resentida su rentabilidad en el primer trimestre. En enero ganó guita, en febrero perdió, pero en marzo perdió el doble de lo que había perdido en febrero. Y en el trimestre en total perdió 282.000 millones de pesos. Esta es información oficial del Banco Central que muestra la rentabilidad de todos los bancos porque están obligados a informarla y a hacerla pública por la salud del sistema financiero y también para que los ahorristas sepan dónde están dejando su plata. Los resultados de los bancos fueron bastante malos en general este trimestre, porque en esta Argentina hay pocos que ganen guita y la mayoría son extranjeros. Pero lo del Banco Nación es realmente destacable porque si vos mirás los resultados integrales de todo el resto del sistema financiero, o sea, todo el sistema menos el Banco Nación, lo que te encontrás, fíjate en la placa siguiente, Rodó, lo que te encontrás es que hubo ganancias. Que es cierto, marzo fue un mal mes, es cierto, en febrero el sistema perdió, mucho menos que el Banco Nación solo, pero que en ninguno de los casos se llegó a compensar lo que se había ganado en enero. Entonces, si vos tenés un sistema financiero que gana casi 60.000 millones de pesos y un Banco Nación que pierde casi 300.000 millones de pesos, es evidente que esa caja también está siendo vaciada para mostrarles, insisto, a los supervisores, a los gerentes del Fondo Monetario, que seguimos siendo el país que mejor hace los deberes, el que mejor se porta de la clase, como le gusta justamente decir a Caputo. Claro, puede ser que Caputo los esté obligando a comprarle caps a través de sus autoridades, que, bueno, tienen bastante poco margen de maniobra propio. Pero puede ser también que, como se quedaron sin liquidez para el momento de cumplir con los requisitos del Banco Central, tuvieron que salir a vender bonos que tenían anotados a valor técnico y que tuvieron que liquidar en el mercado por mucho menos. Entonces realizan una pérdida que de otro modo no tenían registrada. Ahora, todo eso es pasto para los privatizadores. Lo decía hace un rato Kicillof acá. En la mira del Fondo Monetario siempre estuvieron el Banco Nación, el Banco Provincia y los escasos bancos públicos que quedan funcionando en el resto del país. Hay otro bicho que son las letras capitalizables que le están permitiendo a Caputo hacer también contabilidad creativa, pero para mostrar acá adentro que sigue teniendo superávit fiscal. Desde principios de 2024, la oferta de colocaciones tuvo como característica distintiva esto de ofrecer rentas capitalizables al vencimiento. Tiene varios efectos. Primero, este efecto contable de inflar el superávit. ¿Por qué? Bueno, porque las letras capitalizables no se computan como gasto.
Los intereses se capitalizan, se convierten en deuda. Claro, eso permite otra ventaja para Caputo, que es patear para adelante los vencimientos. Pero no es solo eso. También el devengamiento mensual de los intereses genera atractivo para que sigan haciendo bicicleta financiera los que traen dólares golondrina, que ahora encima los dejan entrar y salir sin requisito de que se queden 6 meses como pasaba hasta hace un mes. Todos estos endulzantes que le va poniendo Caputo al acreedor extranjero son a costa nuestra, aunque no figuren en las sumas parciales de deuda que van mostrando, cuando es evidente, porque hay que ver la deuda bruta de la administración central y verificar que Milei y Caputo recibieron una deuda y hoy la deuda es de 91.000 millones de dólares más. De 370 a 460.000 millones de dólares aumentó la deuda bruta. De vuelta, hay formas y formas de presentarlo y casi que si uno mira los números de la deuda puede decir lo que quiera forzando esos números. Ahora, si uno mira en detalle los balances de la banca pública, mira en detalle los números del Banco Central, se encuentra con el engaña pichanga. Y claro, mientras vacía el Banco Nación, mientras pacta con las cerealeras para que le adelanten la liquidación de la soja, mientras en secreto interviene en los mercados de futuro, Caputo ya lleva gastado en esos intereses de la deuda capitalizable por mes más guita que en jubilaciones y pensiones juntas. Mirá este gráfico que preparó Gustavo García Zanotti como parte del MATE, el grupo de economistas heterodoxos rosarinos que siempre me gusta citar acá y que trabajan con nosotros. Vos ves en la línea amarilla el gasto mensual en jubilaciones y pensiones. Y en la línea azul, el gasto mensual en intereses de esta deuda que, te digo, no paga los intereses directamente al acreedor, sino que se los capitaliza y se los patea para adelante. El año pasado, el gasto empezó a crecer desde cero, obviamente, porque esto no era algo que se hiciera en la gestión anterior, que infló la deuda dándoles muchos endulzantes también a los acreedores, los bonos duales, el dólar soja en su momento, en fin, un sinfín de otras ventajas que también recibieron, pero no esta. Esta fue empezando a consumir cada vez más dinero hasta que en enero de este año llegó a demandar la misma cantidad de guita. Claro, el gobierno va a decir, bueno, pero esa guita no la gasto, se capitaliza en deuda que voy a pagar más adelante. Bueno, pero en definitiva es el Estado destinando 3.8 billones de pesos a los intereses capitalizables de esa deuda y 3,7 billones de pesos a las jubilaciones y pensiones, que fueron el rubro más ajustado durante el año pasado, el que más sufrió la motosierra. Claro, ¿cuánto de estos intereses capitalizables hacen falta para actualizarle el bono que tienen congelado los jubilados desde hace 15 meses? Es cuestión de hacer una regla de 3 simple, no hay mucha ciencia en esto. Ahora, ¿cuánto aguanta todo esto? Es la pregunta que se hacen en la oposición. Es imposible saberlo hoy porque lo que parece inagotable es la creatividad de Caputo para encontrar nuevas cajas y seguir tirando de distintas manijas para, como digo, alquilar reservas, pedirlas prestadas, sobregirarse. Una creatividad similar a la suya tienen dos de sus antiguos compañeros de gabinete en la gestión de Mauricio Macri, pero no para el endeudamiento, sino para sus propios negocios y también para zafar de determinadas causas de corrupción. Mirá, acá se los ve a Caputo en aquel viejo gabinete junto con Javier Iguacel y con Guillermo Dietrich. Algunos empezaron a acordarse mucho de Javier Iguacel esta semana porque Iguacel es el que reflotó la denuncia de la causa Vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner, que había sido desestimada y que él, justamente como titular de Vialidad, impulsó. Él fue titular de Vialidad y luego ministro de Energía de Mauricio Macri. Claro,
Iguacel, que antes había sido intendente de Capitán Sarmiento, que tiene una cierta carrera política, obviamente a la sombra de Mauricio Macri, pero con alguna proyección tenía en la provincia de Buenos Aires, se retiró cuando empezó este gobierno súbitamente de la política y se hizo petrolero. Ayer, en el Cohete a la Luna, Horacio Berbisky contó un negocio que pudo montar a partir de haber obtenido la concesión por parte de YPF de una serie de áreas petroleras convencionales que está abandonando YPF para enfocarse en vaca muerta, en el petróleo no convencional. Esto empezó a hacerse en abril de 2024, cuando el Banco Santander empezó a licitar las 55 áreas convencionales que tiene YPF ahí en el norte de Santa Cruz, en parte de Chubut, Río Negro, entre petroleras que quisieran hacerse cargo de su explotación. En abril del 24 se abre esa convocatoria. En julio del 24, 2 meses después, se conforma Ventia Energy, una empresa liderada por Javier Iguacel, por Lucas Logaldo, alguien que trabajaba en relaciones públicas en la época de Iguacel en el gobierno de Macri, y por un par de empresarios más. Fue con apenas 30 millones de pesos que formaron esta petrolera, que se comprometió después a invertir 100 millones de dólares. Claro, es una bicoca, ¿no? Para un petrolero, imagínense. Lo que empiezan a sospechar algunos es que eso fue una suerte de pago por los servicios prestados a Iguacel. Que yo lo hablaba la semana pasada con gente del sector petróleo y me decían, bueno, pero a la vez tampoco es un área tan rentable, tampoco que se va a llenar de oro explotando esos pozos. Claro, no contaban con su astucia. Esto que cuenta Berbisky es que Iguacel va a pagar la inversión que comprometió ante YPF y le va a pagar a YPF por esa reconcesión con dólares que obtuvo endeudando esos mismos pozos que le da YPF. Claro, es la compra de una empresa con los activos de esa empresa, ¿no? Es algo que le sale gratis a Iguacel si termina de redondearlo. Bueno, lo que hasta ahora ha explicado Iguacel es que fue un mecanismo de mercado, que era una licitación donde participaron otras empresas, pero lo que no ha explicado YPF hasta ahora es cuánto se comprometió a pagar Ventia Energy por estas áreas que le cedió la petrolera de mayoría estatal. Algo parecido a esto que consiguió hacer Iguacel es lo que hizo Dietrich para zafar de una causa que se inició a raíz de una investigación de este canal, de este programa, cuando se llamaba Brotes Verdes. Es esta causa la que inició el diputado Rodolfo Tailade en su momento, en 2020, por lo que habían hecho justamente Dietrich junto con Iguacel en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Yo les contaba hace un ratito que Iguacel era el jefe de Vialidad. La Dirección de Vialidad firmó con la Agencia Nacional de Seguridad Vial el 9 de octubre de 2017 un convenio de cooperación para instalar señalizaciones verticales y horizontales, líneas vibrosonoras, de esas que suenan cuando uno se va del carril en una ruta, tachas reflectivas, de esas que son como ojos de gato que se ponen en el medio de la traza asfáltica, señalización LED en algunas rutas también, cartelería inteligente. Bueno, nada de esto se hizo. Nada, pero absolutamente nada de esto se hizo. Claro, Iguacel con Dietrich, que trabajaban conjuntamente, con Caputo en aquel momento también, que prometía que iba a conseguir inversiones privadas para vehiculizar la obra pública, se quedaron con las ganas. Aquel trío que veíamos en la foto anterior no pudo conseguir inversores para el famoso PPP y tampoco los están consiguiendo ahora.
fue un fracaso el esquema de iniciativa privada para las obras públicas, y parte de esto es lo que discutieron hoy los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones cuando dijeron, che, a los que nos vienen a reclamar las obras es a nosotros, ¿eh? Nos va a pasar lo mismo que en aquel 2017 y 2018, en el cual la gente nos reclamaba por eso, con el aliciente de que ahora directamente se dejó de hacer todo el mantenimiento que se hacía. Bueno, en aquel momento, cuando nosotros contamos que había 70 millones de dólares que había girado la Agencia Nacional de Seguridad Vial a Vialidad para que haga algo que no hizo, Dietrich sacó un par de videos mostrando que sí se había hecho. Y incluso en redes canchereaba, decía, miren todo lo que hicimos, esta rotonda, este puente, este bajo nivel. Claro, nada de esto era lo que habían comprometido para ese dinero que salía de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Fue casi una confesión de parte que digan, con esa guita hicimos estos puentes, estas rutas, estas otras cosas. Porque no era para eso. Era para las tachas reflectivas, como les decía, para las líneas vibrosonoras. En fin, lo que queda clarísimo es que en algunos casos la justicia es muy puntillosa y en otros casos no lo es tanto. Sobre todo cuando se trata de hacer zafar a quienes le prestan un servicio al poder tan relevante como sacar a una candidata de la cancha. Todavía, si bien pasó un tiempo, todavía no están expuestas en un todo las consecuencias políticas de haberla corrido a Cristina Fernández de Kirchner. Claro, hoy estuvo hace un rato acá el gobernador Axel Kicillof. Lo escuchamos con el gato silvestre, pero también fuimos recabando información sobre qué viene ahora en el peronismo. ¿Qué viene, Vulcano, que me vas a contar en un rato? Buenas noches. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? En el peronismo va a haber unidad, eso aseguran desde los distintos sectores, pero no se terminan las internas que se van a poner a prueba en lo que va a ser el armado de listas. Axel Kicillof contó hace un rato acá que va a convocar a una reunión con los distintos sectores del peronismo. Está hablando de Máximo Kirchner, de Sergio Massa, y dejó abierta la posibilidad para ampliar. Bueno, yo ya te anticipo, Ale, que más allá de la reunión que se haga, que puede ser entre mañana y pasado mañana, Massa y Máximo Kirchner ya vienen adelantando algunas de las conversaciones que Kicillof quiere tener en esta mesa de diálogo para lo que va a ser la conformación de las listas. O sea, sigue todo tenso, Gaby. Sigue todo tenso, sigue todo tenso. Lo que sí te aseguran es que van a tratar de mantener la unidad y de tener listas unificadas. Bien, gracias, Gaby. Esto después del debate juvenil lo vamos a retomar con Gaby Vulcano. Ahora bien, lo que nos ocupa también es una realidad internacional que ya podemos describir como una guerra abierta. En esa guerra abierta mundial, donde Estados Unidos y China pulsean por interpósita persona, pero donde vemos fuego cruzado entre Israel e Irán. La última noticia la dio Trump cuando anunció un cese del fuego que por el lado iraní nadie confirma. Es más, lejos de confirmarlo, siguen los ataques con misiles sobre Israel. Y un presidente, el presidente argentino, que empieza a mirarse en el espejo del General González. Olmedo hizo primero en su carrera al General González, luego a al general de Costa Pobre, que tenía una impronta similar, tenía la corona fúnebre como banda presidencial, Tus Amigos, decía, eran muy graciosos, a mí me hacía reír muchísimo. Pero Milei, que no es un personaje de ficción, que preside un país de verdad, se comporta casi como aquella parodia cuando anuncia que Irán es nuestro enemigo y advierte que esta vez vamos a estar del lado correcto de la historia. Así de maniqueo,
así de primitivo, así de básico y así de incorrecto, tanto en la lectura histórica como en lo que hace a los intereses argentinos. Como señaló Juan Gabriel Tocatlián la semana pasada acá y reiteró esta mañana en Radio Con Vos, el gobierno de Milei cree que tiene que salvar a Occidente, o algo así, que tiene que ponerse casi bíblicamente del lado de las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. Algo que, bueno, haría revolcar en su tumba a Henry Kissinger, haría que se avergonzara cualquier estudiante de relaciones internacionales y, por supuesto, haría morir de risa a Nicolás Maquiavelo. Claro, lo que advierte Tocatlián no es solo que Milei está haciendo el ridículo, sino que nos está poniendo en peligro, y fuerte. Escúchalo. El gobierno del presidente Milei, sin una exigencia externa, sin una demanda externa, sin una coerción externa, yo no creo ni que Trump ni que Netanyahu lo hayan presionado, por convicción y conveniencia, y por creer que él y un conjunto de países, entre los cuales está, por supuesto, Israel y Estados Unidos, y él suma muchas veces a Meloni, a Italia, él cree que debe salvar a Occidente, nos está llevando a un lugar que es absolutamente peligroso, desmesuradamente peligroso. Bueno, lo que tengo detrás mío es el Golfo Pérsico. Ahí están todos los países alrededor del Golfo: Irán, Irak, Jordania, Siria, Arabia Saudita, Qatar, que fue atacada hoy desde Irán con misiles, concretamente a una base militar estadounidense. Es el teatro de operaciones. El estrecho de Hormuz, que es lo que el Parlamento iraní ordenó cerrar, es el canal por el cual sale todo el petróleo para Asia, para China, entre otros países. Y esto se da mientras Estados Unidos mantiene en todos estos países miles de efectivos desplegados que están en Irak, en Siria, en Jordania, en el Golfo Pérsico. Fíjate, los aviones que usó Estados Unidos para bombardear las 3 centrales nucleares que bombardeó ayer cuestan 2.100 millones de dólares cada uno. Acá los tenés. Son los famosos B-2. Estos aviones B-2 son capaces de transportar bombas de hasta 18 toneladas. Cada una de estas bombas de 13.000 kilos, de 13 toneladas que les decía, que son las GBU-57, cuestan 20 millones de dólares. Pero solamente en los que movilizó para la operación del sábado por la noche, el tío Sam se gastó un préstamo y medio del Fondo Monetario, de estos como el de 20.000 millones que le dieron ahora a Milei, solamente en los avioncitos. Uno a veces pierde de vista lo que significa el gasto militar de Estados Unidos, que es superior al de los 10 países que le siguen sumados cuando se lo contabiliza. Pero en medio de una crisis humanitaria como la que se está viviendo en Gaza, por el genocidio que viene perpetrando el gobierno de ultraderecha de Benjamín Netanyahu, tras los atentados terroristas de Hamás del 7 de octubre del 23, pero que no cesan en su accionar, en medio de lo que se está viviendo también ahora en las zonas atacadas, del desastre humanitario que es Siria, ver este dineral invertido en la muerte es algo que ya ni siquiera nos llama la atención. Claro, Estados Unidos, el líder del lado bueno, del lado correcto, del que dice que tenemos que estar Milei, bombardeó, después de haber bombardeado con la bomba nuclear a Japón, después de terminada ya la Segunda Guerra Mundial, bombardeó a todos estos países.
Todo esto que tengo aquí, atrás mío, son los países que bombardeó con el año en los que fueron bombardeados Estados Unidos. Fíjate, China en la guerra de Corea, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial. Obviamente Corea del Sur, también como parte de su incursión para ayudar a la Corea nacionalista contra la comunista. Camboya, Vietnam, Laos, Indonesia. Aquí del lado de América, todo Centroamérica en los 80, Guatemala, El Salvador, Panamá, Nicaragua, Cuba, ni que hablar, en Bahía de Cochinos, Granada. Bueno, después las guerras de los 90, el Golfo Pérsico, Irán, los Balcanes. Durante todo este tiempo África también fue atacada. En fin, estamos hablando de uno de los 9 países que tiene bombas nucleares, el único que las usó, pero sobre todo el país que más bombardeó otras naciones durante todo el siglo XX, por lo menos la segunda mitad, y lo que va del XXI. Ese es el lado correcto para Milei. Pero no solo eso, es el lado que integran los zares de las plataformas, de las grandes plataformas tecnológicas, que están haciendo la guerra como yo jamás me imaginé que podría pasar. De esto, en un ratito, nos va a presentar un informe especial Emilce Garzón, que vino a visitarnos. ¿Cómo estás, Emi? Muy bien. Y sabés que hablabas de todo un negocio muy grande, y ¿a quién le importa eso? También tener ingresos, contratos. A las grandes tecnológicas ganan más quizás en una guerra, situación militar, acuerdos militares, que advertising, publicidad, con datos que son nuestros. Y vamos a hablar de casi, sí, todas las plataformas. Google, Amazon. Sorprendentemente Spotify también tiene algo que ver. A todas les conviene estar vinculadas con la guerra, con servicios militares. ¿Spotify, la de la música? La de la música también, sí. O sea, lo que vos estás diciendo es que Estados Unidos e Israel están utilizando los servicios de estas grandes plataformas, por ejemplo, para accionar los drones, ese tipo de cosas. Sí, tenés datos, tenés inteligencia artificial, tenés hardware también disponible. Estos aviones que veíamos son tecnología. Y acordate que siempre en la pornografía y en situaciones de guerra o servicios militares es donde hay más desarrollo tecnológico, porque no hay límites para el desarrollo. Claro. En instantes, Emi Garzón con todo esto y también con lo que se viene en ciberpatrullaje, esto que habilitó Patricia Bullrich la semana pasada con su nuevo FBI. Sí, parece que no hay límites, es otra vez. Hay unos procesos que estamos avanzando y no nos damos cuenta, así que atenti con nuestra información. Bueno, después del debate vamos a meternos en esto en profundidad. Es realmente impresionante pensar que la plataforma que tenemos en el celular colabora casi como si fuera esas contratistas de la guerra, ¿no? Históricas de Washington, Halliburton y demás, colabora en la operación directa de los bombardeos. Bueno, en un rato te vas a enterar acá. Pero una notita final sobre la economía, porque todo ese cuento contable, toda esa creatividad volcada por Caputo en el balance del Banco Central, en las estadísticas de deuda, para mostrarle al Fondo Monetario que están los deberes hechos, es para sostener básicamente el dólar barato. Porque en el dólar barato se asienta la baja de la inflación, que tiene, lamentablemente, las mismas consecuencias que durante el 1 a 1, pero en cámara rápida. Se conocieron los datos del desempleo que remiten a la convertibilidad, al momento en el cual esto ocurría a menos velocidad. No estaba lleno de cajas la aduana de Ezeiza. La tasa de desocupación que reveló el INDEC la semana pasada es ya un punto más alta que la que recibió Milei. Y lo interesante es que aunque la economía ya recuperó el ritmo anterior, ya se está produciendo más que cuando Milei agarró el timón del país, el empleo está lejos de recuperarse. Fíjate, en el gráfico del tipo de cambio que tengo de largo plazo, que vamos a ver ahora, lo que se ve es que estamos en un nivel muy parecido al 1 a 1 de la convertibilidad. Ahí están las dos bandas de flotación, la banda inferior y la superior, la blanca y la amarilla. Tenés graficado el dólar paralelo en la línea verde y el dólar oficial en la línea azul. Fíjate que el dólar oficial actual es muy parecido al
de 2001, antes que colapsara la convertibilidad. Está un poquitito por arriba. Para ir al de 2001 deberíamos estar en 957. Estamos en 1160, 1180. Ahora, la diferencia es que en aquel momento había un ingreso masivo de dólares por privatizaciones, por deuda y por inversión extranjera directa. Y ahora no. Ahora todo ese flujo de importaciones masivas que se está haciendo, que detallábamos la vez pasada, se está haciendo a cuenta del hocus pocus de Caputo. Y cuando haya que pagar todo este endeudamiento, no va a haber activos para liquidar y para justamente compensar toda esa deuda. Es evidente que la línea ascendente de la desocupación que veíamos antes, bueno, por ahora no tiene visos de revertirse. Datos puntuales, concretos de ese mercado de trabajo que sigue resintiéndose. La población económicamente activa aumentó, no llegó a compensarse ese aumento por la creación de empleos, por eso la tasa de desempleo sube al 7,9%. La calidad del empleo también empeora, la tasa de informalidad sube al 36,3% y acá se ve lo que te decía antes. La línea azul es la actividad económica, ya supera el inicio de la gestión Milei. La línea naranja son los asalariados formales que están bien por debajo todavía de la marca que él recibió. Bueno, la verdad no es algo que tenga a festejar a los empresarios o que le permita a un sector sacar pecho. Fíjate que la cantidad de empleadores también bajó. Tenemos una última placa que muestra eso. Según datos de la Secretaría de Riesgo del Trabajo, o sea, estamos hablando de vuelta, información centralizada y oficial. Así como hay menos asalariados, hay menos empleadores también. Hay 14.000 empresas, en su mayoría pymes, que cerraron. Y contra lo que ilusiona a muchos y a muchas, esto que estamos viendo no se cae. No se cae solo. Antes que se caiga este modelo, se van a caer un montón más de jubilados, un montón más de laburantes, un montón más de científicos, un montón más de enfermeros y enfermeras, médicos, médicas, y un montón más de docentes que van a seguir a la inflación a la rastra, como puedan, con paritarias que en los casos en los que logran justamente superar a la inflación, son vetadas. Lo que está haciendo el gobierno es comprar tiempo en un contexto de máxima incertidumbre mundial. ¿Le alcanzará?